Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, el drama, el romance y los secretos del mundo del espectáculo turco. Lo adivinaron, hoy vamos a sumergirnos en la relación superíndice 3N, o la no relación superíndice 3N, entre dos de las estrellas brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a explorar a fondo copyright siente realmente Demet por Can, después copyright ese de aún más menos os de rumores, especulaciones y ese fuego que vimos en pantalla en Erkenci Kuay. ¿Fueron solo personajes? ¿Hubo algo ese? ¿Por copyright las cosas se pusieron tan tensas después copyright ese? Vamos a desentrar más menos a todo esto juntos. Pero antes de que me emocione demasiado, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora supongo monos CEU superíndice 3 modos, hago rense sus palomitas y vamos a empezar. Demet Özdemir y Can Yaman. Sus nombres juntos evocan genes de amaneceres en Estambul, risas contagiosas y una cúmica que traspasó superíndice 3 la pantalla. Erkenci Kuay o Jaro Madrugador fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultándolos a la fama internacional y llenando nuestras vidas y nuestras redes sociales con momentos inolvidables. Sanem y Can eran la pareja perfecta. Liberales, apasionados, imperfectos y profundamente enamorados. Pero, ¿esa magia era real? Se extendió superíndice 3 fuera del set. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can eran imparables. Las miradas, las sonrisas CEU superíndice 3 implices, los mensajes cariu más menos osos en redes sociales, todo apuntaba a que había algo ese que amistad entre ellos. Los fans por supuesto estaban enloquecidos, alimentando las especulaciones y son más menos ando con una historia de amor de cuento de hadas. Ambos actores alimentaron un poco esa fantasía, sin confirmar ni negar nada, dejando que la imaginación superíndice 3N del público volara. Era una estrategia de marketing brillante, debo decir, pero también copyright N una fuente inagotable de angustia para los que realmente creyeron en ese amor verdadero. La intensidad de la relación superíndice 3N en pantalla era innegable. Recordemos esas escenas llenas de pasión superíndice 3N, esas miradas que parecían incendiar el estudio, esos besos que nos dejaban sin aliento. Era difícil no creer que algo real estaba sucediendo entre ellos. Los fans con su olfato infalible para el romance recopilaban cada detalle, cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, para construir su propia versión superíndice 3N de la historia de amor. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a analizar la relación superíndice 3N de Met-Can, interpretando cada palabra y cada silencio como una prueba irrefutable de su amor. Incluso los viajes que ambos hacían por separado eran minuciosamente investigados, buscando coincidencias que confirmaran sus sospechas. ¿Ven? Estuvieron en el mismo restaurante a la misma hora, con solo unos días de diferencia. Es una seu más menos al. La obsesión superíndice 3N era tal que llegaban a acosar a los amigos y familiares de los actores en busca de información superíndice 3N privilegiada. Una locura total, pero asu somos los fans cuando nos enamoramos de una pareja televisiva. Pero claro, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Muchas veces, lo que vemos en pantalla es producto de una buena actuación superíndice 3N, de una dirección superíndice 3N inteligente y de una estrategia de marketing bien planificada. No digo que todo fuera falso, pero es importante recordar que los actores son profesionales y que su trabajo es hacernos creer en la historia que es N contando. Y Demet y Can sin duda hicieron un trabajo excelente en ese sentido. Sin embargo, una vez que Erkenci Kuay llegó superíndice 3 a su fin, la situación superíndice 3N cambió superíndice 3. Las apariciones juntos se volvieron esporádicas, los mensajes en redes sociales disminuyeron y, lo que es importante, empezaron a surgir informaciones sobre una supuesta tensión superíndice 3N entre ellos. Algunos medios turcos incluso llegaron a hablar de una fuerte discusión superíndice 3N que habrá marcado el final de su amistad, si es que alguna vez hubo algo ese. El silencio era ensordecedor. Los fans antes Eufu superíndice 3 ricos se sumieron en la desilusión superíndice 3N y la confusión superíndice 3N.
Q copyright agua pasado. Por Q copyright la magia se agua desvanecido tan pido. A Q es donde las cosas se ponen turbias y tenemos que separar la verdad de la ficción superíndice 3n. Ni Demet ni Can han hablado abiertamente sobre lo que realmente sucedió superíndice 3, pero podemos intentar reconstruir la historia beisu, donos en declaraciones indirectas, entrevistas antiguas y por supuesto, el siempre confiable chisme de la prensa rosa turca. La prensa rosa. Fuente inagotable de rumores, especulaciones y a veces, alguna que otra verdad. Una de las teorías extendidas es que la presión superíndice 3 en medio tica fue insoportable para ambos. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. Pudo haber afectado negativamente su relación superíndice 3n. Imagunense tener que lidiar con miles de fans que esperan que vivas una historia de amor y du copyright tica a la que interpretas en la televisión superíndice 3n. Es una locura. No poder salir a la calle sin ser fotografiado, no poder decir una palabra sin que sea interpretada de 1000 maneras diferentes, no poder tener un momento de intimidad sin que sea invadido por los paparazzis. Es una tortura. Otra teoría apunta a diferencias de personalidad y de visión superíndice 3n profesional. Can llaman despu copyright s de lu con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai, se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros pauses. Su imagen se volvió superíndice 3 s audaz, s provocativa, mientras que Demet, aunque también copyright n siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turcua, mantuvo un perfil s discreto y centrado en su carrera como actriz. Estas diferencias pudieron haber generado fricciones y alejado a los dos actores. Es como si Can hubiera elegido un camino lleno de reflectores y alfombras rojas, mientras que Demet preferó a una vida tranquila y enfocada en su trabajo. Se decua que Can se había dejado llevar por la fama y que había cambiado su actitud, volvió copyright ndose arrogante y egócu copyright ntrico. Algunos incluso lo acusaron de aprovecharse de la atención superíndice 3 en medio tica para impulsar su carrera, sin importarle los sentimientos de Demet. Por otro lado, se rumoreaba que Demet no estaba CEU superíndice 3 moda con la nueva imagen de Can y que no comparto a su visión superíndice 3n del futuro. Kizu ella quiero a una relación superíndice 3n seria y comprometida, mientras que Can prefiero a disfrutar de su libertad y explorar nuevas oportunidades. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Q copyright siente realmente Demet Özdemir por Can Yaman? Bueno, como les dije antes, no tenemos una respuesta definitiva. Demet, en entrevistas recientes, ha sido muy cautelosa al hablar de Can. Evita el tema siempre que puede y cuando se ve obligada a responder, se limita a decir que son colegas y que guardan un recuerdo bonito de la con diéresis copyright poca de Erkenci Kwai. Un recuerdo bonito. Q copyright diplomacia. Suena a libro de texto sobre CEU superíndice 3 evadir una pregunta comprometedora. Algunos interpretan esta actitud como una seu más menos al de que aún hay sentimientos no resueltos. Kizu Demet se sintió superíndice 3 herida por algo que hizo o dijo Can, o tal vez simplemente prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. Otros en cambio creen que Demet simplemente ha superado esa etapa y que no tiene ningún interu copyright en revivir el pasado. Tal vez la experiencia la hizo cautelosa y prefiere evitar cualquier tipo de drama en el futuro. Lo que es evidente es que la relación superíndice 3n entre Demet y Can, sea cual sea su naturaleza, es compleja y llena de matices. No podemos reducirla a un simple romance fallido, o a una amistad rota. Hay mucho debajo de la superficie. Hay emociones, recuerdos, expectativas, presiones, todo un CEU superíndice 3 que el explosivo que solo ellos conocen realmente. Además, debemos recordar que tanto Demet como Can son seres humanos con sus propias emociones, sus propias ambiciones y sus propios caminos. No podemos exigirles que vivan la historia de amor que nosotros queremos ver. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a proteger su privacidad. Son artistas pero también copyright son personas con sentimientos y necesidades. Y hablando de decisiones, Demet Özdemir tomó superíndice 3 una muy importante recientemente, casarse con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Aunque la relación superíndice 3n terminó superíndice 3 en divorcio a los pocos meses, este matrimonio demostró superíndice 3 que Demet estaba dispuesta a apostar por el amor y a construir una vida en pareja.
Esto podrá indicar que si hubo algo entre ella y Khan, quedó superíndice 3 definitivamente en el pasado. Apostar por el matrimonio es un paso importante, únase un más menos al de que ese dispuesta a comprometerte y a construir un futuro con alguien. El hecho de que no haya funcionado con Oyuzhan no significa que Demet haya renunciado al amor, sino que simplemente no encontró superíndice 3 a la persona adecuada. Can Yaman por su parte ha seguido su propio camino, cosechando con diéresis copyright hitos en Europa y convirtió copyright dose en un símbolo sexual internacional. Su estilo de vida es muy diferente al de Demet, lo que refuerza la idea de que sus caminos se han separado definitivamente. Can parece disfrutar de su soltería y de su libertad, viajando por el mundo, trabajando en diferentes proyectos y rodeándose de gente interesante. Su imagen es mucho más atrevida y provocativa que la de Demet, lo que sugiere que tienen prioridades y valores diferentes. Entonces, ¿cuál es la conclusión superíndice 3n? Pues que nunca sabremos con certeza copyright pa su superíndice 3 realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Quizá fueron solo buenos compa más menos eros de trabajo, quizá hubo algo o quizá la verdad en algún punto intermedio. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y que han logrado construir carreras exitosas por separado. Y eso es lo que realmente importa al final del dúa. Lo que supone afirmar es que Erkenci Kuay dejó superíndice 3 una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas y que la química entre Demet y Can sigue siendo recordada con cariño más menos o por millones de fans en todo el mundo. Y al final, ¿no es eso lo que importa? Que nos hayan regalado momentos de felicidad y que nos hayan hecho creer en el poder del amor, aunque solo fuera en la ficción superíndice 3n. Que nos hayan hecho show más menos con amaneceres en Estambul y con historias de amor apasionadas y liberadoras. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión superíndice 3n profunda en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son teorías y especulaciones basadas en información superíndice 3n pública, asu que tu superíndice 3 menlo todo con una pizca de sal. Y con mucho chisme. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando mi canal. Su cariño más menos y sus comentarios son mi mayor motivación superíndice 3n. Los quiero un monto superíndice 3n. Ustedes son los mejores chismosos del mundo. Ahora, copyright, denme en los comentarios copyright piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que hubo algo que amistad entre Demet y Can? ¿O simplemente fueron víctimas de la presión superíndice 3n medio tica? Los leo. Y no olviden que me encanta leer sus teorías y opiniones, asu que du copyright genme saber lo que piensan. ¿Fueron las agendas profesionales las que los separaron? ¿O fue la diferencia de personalidades? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme un último favorcito, si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse mis plus superíndice 3 y más exclusivas. Los quiero, cuídense mucho y nos vemos en el plus superíndice 3 vídeo. Chao. Y sigan chismeando.